Septiembre de 1863, un puesto comercial en la frontera entre Missouri y Kansas. Bill Anderson estaba de pie en las sombras cerca de unos barriles de harina, con la mano apoyada en la empuñadura de su Colt Navy. Había venido por suministros, nada más. Sus hombres estaban acampados 3 millas al sur, esperando sal y municiones. La guerra había hecho que todo escaseara. Incluso los guerrilleros necesitaban comer. El puesto comercial era terreno neutral, un lugar donde ambos bandos llegaban con una tregua tácita. Los soldados de la Unión compraban whisky en un extremo del mostrador, mientras los simpatizantes confederados negociaban precios de granos en el otro. El dueño, un hombre delgado llamado Patterson, atendía a todos y no hacía preguntas. Así era como se mantenía vivo. Bill llevaba en la tienda quizá 10 minutos cuando ellos entraron. 3 oficiales de la Unión, abrigos azules aún cubiertos con el polvo del camino. Uno era capitán, a juzgar por sus insignias. Los otros 2 eran tenientes. Se reían al entrar, el tipo de risa que viene de hombres que se sienten seguros. Hombres que creen estar entre amigos. Bill bajó su sombrero y continuó examinando un rollo de tela. No tenía intención de iniciar una pelea. No hoy, no por nada. Entonces el capitán habló. Su voz resonaba por toda la tienda, confiada y fuerte. La voz de un hombre acostumbrado a ser escuchado, acostumbrado a dar órdenes que otros obedecían sin cuestionamientos. Estaba contando una historia sobre Kansas City. La mano de Bill se apretó en la tela hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Kansas City, agosto de 1863. Hace un mes, el capitán estaba describiendo la prisión, el almacén convertido donde la Unión mantenía a mujeres y niños. Prisioneras políticas las llamaban, palanca contra los guerrilleros, arrestar a las madres, las hermanas, las esposas, mantenerlas encerradas hasta que sus hombres se rindieran. Bill conocía esa prisión. La conocía mejor de lo que el capitán podría imaginar. Su hermana Josephine había estado detenida allí, 14 años, culpable de nada excepto compartir sangre con Bill Anderson. La Unión la había arrestado por él, encerrada en ese almacén podrido porque su hermano luchaba por el sur. El capitán se estaba riendo ahora. Estaba describiendo cómo el edificio se había derrumbado, cómo las paredes habían cedido, cómo los pisos se habían hundido, uno encima del otro, aplastando a todos los que estaban dentro. El oficial lo llamó un accidente. Dijo que el edificio era estructuralmente inseguro, viejo y descuidado, una tragedia que nadie podría haber prevenido. Solo una de esas cosas que suceden en la guerra. Entonces usó una palabra, una sola palabra. Lamentable. Llamo a las muertes de esas mujeres lamentable, como leche derramada, como un tren perdido, como mal tiempo arruinando un picnic. Lamentable. Bill sintió algo romperse dentro de él, algo que lo había mantenido unido desde que recibió la noticia. Un muro que había construido entre él y la rabia, entre el hermano y el asesino. Ese muro se derrumbó con una sola palabra. Recordó a Josephine, no como murió, aplastada bajo vigas que caían, gritando durante 6 minutos mientras los rescatistas intentaban alcanzarla. La recordaba como una nina, corriendo por los campos detrás de su granja, riéndose de sus chistes, pidiéndole que le leyera cuentos antes de dormir. Tenía 14 años, todavía una nina en muchos sentidos, todavía inocente a pesar de todo lo que la guerra le había quitado a su familia. Y este hombre, este oficial de la Unión en su abrigo azul planchado, este capitán que nunca la conoció, nunca supo su nombre, nunca vio su rostro. Llamó a su muerte lamentable. Bill se volvió lentamente. Su movimiento fue calmado, deliberado. El movimiento de un hombre que ya ha decidido lo que va a hacer. Miró al capitán por primera vez.
El oficial tenía quizá 40 años, gris salpicando su barba, blando en el medio de una manera que sugería que pasaba más tiempo detrás de un escritorio que sobre un caballo. Sus medallas brillaban en su pecho, cada una representando una batalla que había sobrevivido enviando a otros hombres a morir. Bill memorizó su rostro, la forma de su mandíbula, el color de sus ojos, la manera en que gesticulaba con las manos cuando hablaba. Cada detalle se grabó en la memoria de Bill como una marca en la carne. El capitán seguía hablando, seguía riendo, seguía describiendo el colapso de la prisión como si fuera una anécdota divertida de una cena. Uno de los tenientes notó que Bill lo miraba fijamente. Empujó al capitán. La habitación se quedó en silencio. El capitán se volvió para enfrentar a Bill. Sus ojos se estrecharon, observando la ropa gastada, el polvo del camino, la mirada dura de un hombre que vivía en la maleza. Por un largo momento, nadie se movió. Entonces Bill sonrió. No era una sonrisa cálida, era la sonrisa de un lobo observando a un cordero a través de la hierba alta. Inclinó su sombrero hacia los oficiales y salió de la tienda. Patterson, el dueño, contaría después a la gente que la temperatura en la habitación bajó 10 grados cuando Bill Anderson sonrió, que nunca había visto ojos tan fríos en un hombre vivo, que supo en ese momento que alguien iba a morir, solo no sabía quién. Afuera, Bill montó su caballo, sus manos estaban firmes, su respiración era calmada. La rabia dentro de él no era caliente y salvaje, era fría, enfocada, paciente. Tenía 8 días de cabalgata por delante, pero primero necesitaba un nombre. El puesto comercial estaba en un cruce de caminos donde la información fluía tan libremente como el whisky. Todos conocían los asuntos de todos. Los secretos eran moneda, y Bill Anderson sabía cómo gastarla. Encontró a un viejo detrás de los establos, un simpatizante confederado que limpiaba sillas de montar y escuchaba conversaciones. Bill lo había usado antes. El nombre del viejo era Hendricks. Había perdido 2 hijos ante pelotones de fusilamiento de la Unión. Odiaba a los abrigos azules con una paciencia que venía de saber que la venganza es un plato que se sirve frío. Bill describió al capitán: la barba gris, la barriga blanda, las medallas en su pecho, la forma en que se reía cuando hablaba de mujeres muertas. Hendricks asintió lentamente. Conocía al hombre. Teniente coronel James Davis, comandante de la guarnición en Fort Cumberland, 47 años, esposa y 3 hijos en Ohio, conocido por su eficiencia en pacificar territorios rebeldes. Pacificar, otra palabra que significaba algo diferente de lo que sonaba. Davis había estado en Kansas City durante el colapso de la prisión. Él fue quien firmó la orden de mantener a las mujeres en el edificio, a pesar de los informes de que era inseguro. Cuando cayó, escribió el informe oficial llamando a las muertes un lamentable accidente. Lamentable. Ahí estaba esa palabra de nuevo. Bill le agradeció a Hendricks y le puso una moneda de oro en la palma. El viejo la rechazó. «Esta es por mis hijos», dijo. «Hazlo doler». Bill asintió. Tenía la intención de hacerlo. Fort Cumberland estaba a 40 millas al este, una cabalgata dura, pero no imposible. La guarnición tenía quizá 50 hombres, demasiados para un asalto directo, pero Bill no estaba planeando una batalla, estaba planeando una cacería. Cabalgo durante la noche, la luna estaba 3/4 llena, arrojando suficiente luz para seguir el camino sin una linterna. Bill empujó a su caballo fuerte pero no cruelmente. Necesitaría al animal fresco para lo que vendría después. Mientras cabalgaba, pensó en Josephine. Ella había sido la más joven de los hijos Anderson, la bebé de la familia. Su madre había muerto al dar a luz, lo que debería haber hecho que Bill resintiera a su hermana. En cambio, lo hizo protector.
Ella era todo lo que quedaba de su madre, el último regalo que les había dado. Bill le había enseñado a Josephine a montar, a disparar, a leer la tierra y saber cuándo venía la lluvia. Le había prometido a su padre que la mantendría a salvo. Había fallado. Cuando la Unión la arrestó, Bill había estado cabalgando con los asaltantes de Quantrill. Para cuando escucho la noticia, ella ya estaba en la prisión. Intento negociar su liberación. Intento encontrar a alguien que pudiera sacarla. Pero la Unión quería que Bill se rindiera, y Bill Anderson no se rendiría. Así que la mantuvieron encerrada. Una nina de 14 años en un almacén convertido con otras 30 mujeres, durmiendo sobre paja, comiendo basura que los cerdos rechazarían, esperando a un hermano que nunca vino, y entonces el edificio cayó. Algunos decían que la Unión debilitó los soportes deliberadamente, otros afirmaban que fue simplemente negligencia, madera mala, cimientos podridos, un accidente esperando suceder. Bill conocía la verdad. No importaba si tenían la intención de matar a esas mujeres o simplemente no les importaba si vivían. El resultado era el mismo. Josephine murió gritando su nombre. Los rescatistas que sacaron su cuerpo de los escombros le contaron a Bill lo que oyeron. Le dijeron que ella lo llamó una y otra vez mientras el peso aplastaba su pecho, mientras sus pulmones se llenaban de polvo y sangre, mientras la vida se le escapaba gota a gota. Murió creyendo que su hermano la salvaría, y él no estaba allí. Bill llevaba un pedazo de su vestido en su silla de montar, el vestido que ella estaba usando cuando el edificio se derrumbó. Todavía estaba manchado con su sangre, todavía llevaba su aroma bajo el olor a cobre de la muerte. Lo toco ahora mientras cabalgaba en la oscuridad. Un talismán, un recordatorio, una promesa. El hermano que falló en salvarla se convertiría en algo más, se convertiría en su venganza. El amanecer encontró a Bill al borde de un arroyo, dando agua a su caballo. Había cubierto 25 millas en la noche, 15 más hasta Fort Cumberland. Llegaría al mediodía si empujaba fuerte. Pero no planeaba asaltar el fuerte. Planeaba atraer a Davis fuera. Bill sabía cómo pensaban los oficiales de la Unión. Eran orgullosos, fácilmente insultados, rápidos para responder a desafios contra su honor. Si la noticia llegaba a Davis de que un guerrillero confederado solitario lo estaba cazando, el teniente coronel no se acobardaría detrás de sus muros. Saldría a pelear. El orgullo era una debilidad que Bill tenía la intención de explotar. A campo, en un bosquecillo de álamos, escondido del camino pero lo suficientemente cerca para ver pasar a los viajeros. Necesitaba inteligencia. Necesitaba conocer las rutinas de Davis, sus horarios de patrulla, sus debilidades. Pasó 1 hora, luego 2. Finalmente, una carreta apareció en el camino. Un granjero y su esposa, dirigiéndose hacia el puesto comercial que Bill había dejado la noche anterior. Simpatizantes confederados, a juzgar por la manera cuidadosa en que evitaban mirar hacia el fuerte. Bill salió al camino. El granjero detuvo sus caballos. Su esposa se aferró a su brazo con ojos abiertos de miedo. Habían oído historias sobre guerrilleros. No todas eran amables. Bill inclinó su sombrero. Mantuvo sus manos alejadas de sus armas. «Estoy buscando al teniente coronel Davis», dijo. «Entiendo que comanda la guarnición en Fort Cumberland». El granjero se relajó ligeramente. Si este extraño tenía la intención de hacerles daño, no estaría conversando. «Davis», dijo el granjero lentamente, «cabalga en patrulla cada 3 días. Lleva 20 hombres hacia el este, hacia el río. Revisa los puentes por sabotaje». Bill asintió. «¿Cuándo cabalgo por última vez?» «Ayer», respondió el granjero. «Regresar a mañana, quizá pasado mañana». Bill les agradeció y los dejó pasar.
Tenía lo que necesitaba. Davis no estaba en el fuerte, estaba en algún lugar del camino entre aquí y el río, con solo 20 hombres en lugar de 50. Mejores probabilidades. Bill montó su caballo y cabalgó hacia el este. El rastro no era difícil de seguir. 20 caballos dejan marcas que hasta un niño podría leer, huellas de cascos en tierra suave, ramas rotas donde los jinetes pasaron a través de la maleza, excrementos que le decían a Bill que tan adelante estaban. Para la tarde sabía que estaba cerca. Encontró su campamento justo antes del atardecer. Se habían detenido en una granja. Una familia leal a la Unión, a juzgar por la bandera que ondeaba en el pórtico. Davis y sus hombres estaban cenando adentro, sus caballos atados en filas ordenadas detrás del granero. Bill contó cabezas a través de las ventanas, 18 hombres visibles, 2 más probablemente de guardia. Davis mismo estaba sentado a la cabecera de la mesa, riéndose de algo que uno de sus oficiales dijo. Riendo, siempre riendo. Bill consideró sus opciones. Podía esperar hasta la noche y eliminar a los guardias. Podía incendiar el granero y dispararle a cualquiera que saliera corriendo. Podía cargar directamente a través de la puerta principal y llevarse a tantos como pudiera antes de que lo derribaran. Pero ninguna de esas opciones le daba lo que quería. No quería a Davis muerto. Todavía no. Quería a Davis asustado. Quería que el teniente coronel supiera que lo estaban cazando. Quería que saltara con cada sombra, que se estremeciera con cada sonido, que sintiera, aunque fuera por un momento, lo que Josephine sintió en ese edificio que se derrumbaba, indefenso, atrapado, sabiendo que la muerte venía y sin poder detenerla. Bill se retiró hacia la línea de árboles e hizo campamento frío, sin fuego, sin cocinar. Solo galletas duras y carne seca, comidas en silencio mientras observaba las luces de la granja apagarse una por una. Manana seria el día 2. Tenía 6 días más de cacería por delante y tenía la intención de usar cada uno de ellos. El día 2 comenzó con sangre. Bill despertó antes del amanecer con el sonido de cascos en el camino. Una patrulla de la Unión, 3 hombres pasando por su posición. Exploradores, probablemente, enviados adelante para revisar la ruta para el regreso de Davis al fuerte. Nunca lo vieron. Bill se movió entre la maleza como humo, silencioso, paciente. Su cuchillo estaba en su mano antes de que el primer jinete supiera que estaba allí. El explorador murió sin un sonido. La hoja de Bill encontró el espacio entre sus costillas, perforando su corazón desde atrás. Se desplomó en su silla y Bill lo atrapó antes de que pudiera caer. El segundo jinete se volvió ante el golpe suave. Sus ojos se abrieron cuando vio al guerrillero sosteniendo a su camarada muerto. Abrió la boca para gritar. El cuchillo de Bill lo alcanzó en la garganta. El tercer jinete giró su caballo e intentó huir. Llegó quizá 20 yardas antes de que el colt de Bill ladrara 2 veces. Ambos disparos dieron en el blanco. 3 exploradores de la Unión muertos en menos de 1 minuto. Bill arrastró sus cuerpos hacia la maleza y les quitó armas y municiones. Se llevó sus caballos también. Podrían ser útiles después. Pero dejó una cosa atrás, un pedazo del vestido ensangrentado de Josephine clavado a un árbol donde Davis lo encontraría, y un mensaje, grabado en la corteza con su cuchillo. Lamentable. Davis entendería. Para media manana, Bill había rodeado a la patrulla de la Unión. Conocía su ruta ahora. Conocía los puentes que revisarían. Conocía los caminos que tomarían de regreso a Fort Cumberland. Puso su trampa en un cruce de arroyo. El puente era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que 2 caballos cabalgaran uno al lado del otro. El agua debajo era poco profunda pero rápida, llena de rocas que retrasarían cualquier intento de vadear.
Las orillas a cada lado eran empinadas, atascadas con maleza que escondería a un hombre hasta que estuviera listo para atacar. Bill ató los caballos capturados en un claro a 1/4 de milla de distancia. Si las cosas salían mal, necesitaría una forma de escapar. Luego tomó posición en la orilla sur, escondido en una espesura de arbustos de moras, y esperó. La patrulla de la Unión llegó justo pasado el mediodía. Cabalgaban en una columna suelta, relajados a pesar de la distancia de su fuerte. Davis estaba cerca del frente, todavía riéndose de algo que uno de sus oficiales dijo. El hombre se reía como si respirara, como si no conociera otra forma de existir. Bill los observó acercarse al puente. Su rifle estaba firme en sus manos. Ya había elegido sus primeros 3 objetivos. Oficiales, todos ellos. Hombres que daban órdenes mientras otros morían. La columna comenzó a cruzar el puente. Bill dejó pasar a los primeros 10 hombres. Quería a Davis en el puente cuando comenzara el tiroteo. Quería que estuviera atrapado entre las balas y el agua. Cuando Davis llegó al centro del tramo, Bill disparó. Su primer disparo alcanzó al oficial inmediatamente detrás de Davis. El hombre cayó de su silla y se estrelló en el agua poco profunda abajo, tiñendo la corriente de rojo. La columna estalló en caos. Los caballos se encabritaron y gritaron. Los hombres dieron órdenes contradictorias. Algunos intentaron cargar hacia adelante fuera del puente, mientras otros giraban hacia la orilla opuesta. En la confusión, Bill disparó una y otra vez. 3 oficiales más cayeron. 2 soldados lograron devolver el fuego, pero disparaban a ciegas hacia la maleza. Sus balas silbaban entre las hojas alrededor de Bill sin tocarlo. Davis estaba gritando ahora, no órdenes, solo gritando. Su caballo bailaba debajo de él, asustado por los disparos y el olor a sangre. El teniente coronel se aferraba a su silla con nudillos blancos. Bill puso una bala en la cabeza del caballo de Davis. El animal se desplomó instantáneamente, arrojando a Davis al agua. El teniente coronel desapareció bajo la superficie por un momento. Luego salió escupiendo, su uniforme empapado y sus medallas brillando opacamente bajo el sol de la tarde. Miró directamente hacia la espesura donde Bill estaba escondido. Por un momento, sus ojos se encontraron. Bill sonrió. Luego se retiró hacia el bosque, dejando a la patrulla de la Unión contar a sus muertos. 4 oficiales muertos. El comandante desmontado y humillado, la patrulla en desorden, y en alguna parte de los ojos de su líder, Bill lo había visto. Miedo. Era un comienzo. El día 3 trajo lluvia. Bill se refugió en una cueva que había usado antes, cuando cabalgaba con Quantrill. La entrada estaba escondida detrás de una cascada que se había hinchado al doble de su tamaño normal en la tormenta. Nadie lo encontraría aquí. Se sentó en la oscuridad y escuchó los truenos. En sus manos sostenía el vestido de Josephine. La sangre se había secado hace meses, pero todavía podía sentirla en la tela. Todavía podía oler el jabón que ella usaba. Todavía podía recordar cómo había usado este vestido a la iglesia los domingos, girando en el pasillo hasta que su padre le decía que parara. Había estado tan viva entonces, tan llena de alegría que parecía imposible que pudiera morir alguna vez. Bill recordaba el día que la Unión vino por ella. Él había estado fuera, cabalgando con los guerrilleros. Su padre había muerto el invierno anterior, dejando la granja a Bill y sus hermanas. Las hermanas mayores se habían casado y se habían ido. Solo Josephine permanecía, cuidando la casa mientras Bill luchaba una guerra en la que ya no estaba seguro de creer. Los soldados de la Unión vinieron al amanecer. Una compañía completa, enviada a arrestar a los familiares de guerrilleros conocidos. Le dieron a Josephine 10 minutos para juntar sus pertenencias. Luego la pusieron en un carro y la llevaron a Kansas City. Bill no supo lo que había pasado hasta 2 días después. Para entonces,
Ella ya estaba en la prisión, ya durmiendo sobre paja en un almacén convertido con otras 30 mujeres, ya preguntándose por qué su hermano no había venido a salvarla. Lo había intentado. Dios sabe que lo había intentado. Pero la unión no negociaría. Querían a Bill Anderson en cadenas o en un ataúd. Nada menos compraría la libertad de su hermana. Y Bill no se rendiría. Por nadie. Ni siquiera por Josephine. Se había dicho a sí mismo que era estrategia. Se había dicho que si se rendía, la unión simplemente arrestaría más familias de guerrilleros. Se había dicho que resistir era la única forma de proteger a los demás. Pero en el fondo, conocía la verdad. Tenía miedo, miedo de la soga, miedo del pelotón de fusilamiento, miedo de morir en una prisión de la Unión como tantos de sus amigos. Y por ese miedo, su hermana murió sola. Bill apretó el vestido hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Le había fallado. Fallo en protegerla. Fallo en salvarla. Fallo en la única promesa que le había hecho a su madre moribunda, pero no fallaría en vengarla. Davis pagaría por llamar a su muerte lamentable, pagaría por reírse mientras el mundo de Bill se derrumbaba a su alrededor. Pagaría por usar esas medallas y dar órdenes y dormir tranquilamente mientras Josephine gritaba sus últimos alientos en la oscuridad. Bill se aseguraría de ello, aunque fuera lo último que hiciera. La lluvia se detuvo cerca de la medianoche. Bill salió de la cueva y revisó sus armas. Su colt estaba seco, envuelto en tela aceitada para protegerlo de la humedad. Su rifle estaba limpio y cargado. Su cuchillo estaba lo suficientemente afilado para afeitarse. Montó su caballo y cabalgó hacia la oscuridad. Tenía 5 días más de cacería por delante, y Davis estaba empezando a correr. El día 4 amaneció frío y despejado. Bill encontró fácilmente el rastro de Davis. El teniente coronel había abandonado su ruta de patrulla y se dirigía directamente hacia Fort Cumberland. Sus hombres estaban nerviosos, saltando ante las sombras, disparando a sonidos en la maleza. Habían encontrado su mensaje, encontrado el pedazo del vestido de Josephine clavado al árbol, encontrado la palabra que había tallado en la corteza. Lamentable. Ahora sabían quién los estaba cazando. Bill siguió a distancia, observando sus movimientos, contando sus números. La patrulla había comenzado con 20 hombres. Después de la emboscada en el puente, quedaban 15, y al menos 3 de esos estaban heridos. Desplomados en sus sillas, apenas capaces de mantenerse montados, Davis los empujaba fuerte, sin descanso, sin paradas, solo milla tras milla de cabalgata dura hacia la seguridad del fuerte. Pero Fort Cumberland todavía estaba a un día de distancia, y Bill Anderson no tenía la intención de dejarlos llegar. Rodeo adelante, usando caminos que solo los guerrilleros conocían. Para media tarde, estaba esperando en una bifurcación del camino. El camino izquierdo llevaba al fuerte, el derecho llevaba a la granja de un simpatizante confederado donde los hombres de Davis podrían encontrar suministros. Bill cortó un árbol a través del camino izquierdo. Les tomaría 1 hora despejarlo, quizá más, y mientras trabajaban estarían expuestos, vulnerables. Luego cabalgó hacia la granja del simpatizante. El granjero se llamaba Collins, un viejo con una esposa joven y 3 hijos demasiado jóvenes para luchar. Había ayudado a los guerrilleros antes, escondiéndolos cuando las patrullas de la Unión pasaban, alimentándolos cuando sus suministros escaseaban. Bill lo encontró en el granero, atendiendo a sus caballos. Collins lo reconoció inmediatamente. Su cara se puso pálida. Bill Anderson, dijo, escuché que estabas cazando a un coronel de la Unión. Bill asintió. Estará aquí pronto. Sus hombres necesitan suministros, y el camino directo está bloqueado. Collins entendió. ¿Quieres que los retrase? Bill negó con la cabeza. Quiero que los des la bienvenida.
El viejo granjero lo miró fijamente. ¿Darles la bienvenida? Trátalos como huéspedes, dijo Bill. Alimentalos, dale agua a sus caballos, hazlos sentir cómodos. Collins se quedó callado por un largo momento, luego asintió lentamente. ¿Qué pasa entonces?, preguntó. Bill tocó el pedazo del vestido de Josephine en su silla. Entonces vengo a cenar. Collins tragó saliva pero no discutió. Había perdido un hermano ante pelotones de fusilamiento de la Unión. Entendía la venganza. Bill se retiró a una cresta con vista a la granja y esperó. La patrulla de la Unión llegó justo antes del atardecer. Estaban exhaustos. Davis apenas podía mantenerse en su silla. Sus oficiales no estaban mejor. Los hombres heridos tuvieron que ser ayudados a bajar de sus caballos y llevados al granero. Collins los recibió con hospitalidad perfecta. Les ofreció comida, agua, refugio. Su esposa trajo pan y estofado mientras sus hijos atendían a los caballos. Davis estaba suspicaz al principio, pero el hambre y el agotamiento vencieron a la cautela. Ordenó a sus hombres bajar la guardia y aceptar la generosidad del granjero. Bill observaba desde la cresta. Contó cabezas mientras los soldados entraban a la granja para cenar. 14 hombres, más Davis. Los heridos fueron dejados en el granero, demasiado débiles para unirse a la comida. 15 contra 1. Peores probabilidades que en el puente. Pero Bill no estaba planeando un asalto frontal. Estaba planeando un asedio. Cuando cayó la oscuridad, Bill se movió. Comenzó con los caballos. Se deslizó en el corral con su cuchillo y cortó sus ataduras uno por uno. Luego los asustó con una piedra lanzada, enviándolos en estampida hacia la noche. Los soldados de la Unión salieron corriendo de la granja, armas en mano. Vieron a sus caballos desaparecer en la oscuridad y fueron tras ellos. 12 hombres corrieron tras los caballos, 3 se quedaron para custodiar a Davis. Bill rodeó hacia el granero. Los soldados heridos estaban apenas conscientes. No lo vieron hasta que fue demasiado tarde. Su cuchillo se movió en la oscuridad, silencioso y seguro. Cuando los guardias vinieron a revisar a sus heridos, Bill estaba esperando. 2 soldados más de la Unión murieron sin disparar un tiro. El tercero logró gritar antes de que la bala de Bill lo alcanzara en el pecho. Davis escuchó el grito. Vino corriendo desde la granja, pistola en mano, gritando por sus hombres. Bill se desvaneció en las sombras. El teniente coronel encontró a sus heridos muertos, encontró a sus guardias muertos, encontró un pedazo de tela ensangrentada clavado a la puerta del granero. Otro mensaje grabado en la madera. Quedan 5 días. Davis se quedó en la puerta del granero mirando las palabras. Sus manos temblaban. Su cara estaba pálida. El oficial confiado que se había reído de las muertes lamentables había desaparecido. En su lugar había un hombre que sabía que iba a morir. Solo no sabía cuándo. Bill observó desde la línea de árboles mientras los soldados sobrevivientes regresaban con los caballos. Los observó descubrir los cuerpos en el granero. Observó a Davis intentar explicar cómo un solo guerrillero había matado a 5 hombres bajo su mando sin recibir un rasgueno. El teniente coronel ordenó una retirada. Inmediatamente, a pesar de la oscuridad, a pesar del agotamiento, a pesar de todo, sus hombres obedecieron sin cuestionamientos. Habían visto suficiente. Bill los dejó ir. Tenía 3 días más de cacería por delante. Y la persecución apenas comenzaba. El día 5 fue el día en que Bill dejó de estar solo. Estaba acampado en un hueco a 2 millas del camino cuando escuchó caballos acercándose. Su mano fue a su colt, pero reconoció el ritmo de los cascos antes de que los jinetes aparecieran. Archie Clement fue el primero en emerger de los árboles. Pequeño y vicioso, con una cara que hacía llorar a los niños. Era el más temido de todos los guerrilleros de Quantrill,
un asesino que disfrutaba su trabajo de maneras que incluso a Bill le incomodaban. Detrás d'él venía Frank James, alto y callado, con ojos tristes que escondían una mente aguda. Era el pensador del grupo, el que planeaba mientras otros actuaban. 4 guerrilleros más los seguían. Hombres con los que Bill había cabalgado antes. Hombres que conocían a Josephine y lo que ella había significado para él. Archie se detuvo junto al campamento de Bill. «Escuchamos que estabas casando a un coronel de la Unión», dijo. Bill asintió. «Davis, llamo a la muerte de mi hermana lamentable». Archie escupió en el suelo. «Lamentable», repitió. «Esa es una palabra terrible». Frank desmontó y caminó hacia Bill. «Estamos aquí para ayudar», dijo. «Si nos quieres». Bill estuvo en silencio por un largo momento. Había comenzado esta cacería solo. Había querido mantenerla personal, su hermana, su venganza. Nadie más. Pero Davis estaba corriendo ahora, corriendo fuerte, con los hombres que le quedaban, dirigiéndose directo a Fort Cumberland. Una vez que llegara a esos muros, alcanzarlos sería casi imposible. Bill necesitaba ayuda. Miró a los hombres que habían venido. 6 guerrilleros, cada uno un asesino por derecho propio. Juntos habían aterrorizado a las fuerzas de la Unión a través de Missouri y Kansas. Juntos habían hecho que los abrigos azules tuvieran miedo de cabalgar solos. «Este es mío», dijo Bill finalmente. «Cuando lo atrapemos, ustedes se quedan atrás». Archie sonrió. Sus dientes eran amarillos y afilados. «Lo que tú digas, Bill». Frank asintió en silencio. Él entendía. Los 7 guerrilleros cabalgaron juntos. El rastro de Davis era fácil de seguir. El teniente coronel había abandonado toda pretensión de sigilo, empujando a sus hombres tan rápido como sus caballos podían llevarlos. Estaban quizá 5 horas adelante, moviéndose a un ritmo que mataría a sus monturas si lo mantenían. Bill igualó su ritmo. Para el mediodía, había reducido la distancia a la mitad. La patrulla de la Unión estaba reducida a 11 hombres ahora. 4 se habían quedado atrás, sus caballos demasiado exhaustos para continuar. Bill y sus guerrilleros los encontraron en el camino, desmontados y tratando de guiar a sus animales. Archie quería matarlos. Bill se negó. «Déjenlos ir», dijo. «No son los que quiero». Los soldados de la Unión observaron con incredulidad mientras 7 guerrilleros pasaban junto a ellos sin sacar un arma. No entendían la misericordia de hombres como estos, pero no era misericordia. Bill quería que Davis supiera que sus hombres estaban siendo dejados con vida. Quería que entendiera que esta cacería era personal, que los guerrilleros no estaban interesados en matar al azar. Querían a un hombre y no se detendrían hasta tenerlo. Las noticias viajaban rápido. Para cuando el sol se puso, Davis sabía que Bill Anderson ya no estaba solo. Sabía que 6 de los guerrilleros más temidos de Missouri cabalgaban detrás de él. Sabía que los muros de Fort Cumberland todavía estaban a 20 millas de distancia. Demasiado lejos, no lo suficientemente lejos. Davis acampó esa noche en una granja propiedad de un lealista de la Unión. Puso centinelas en todos los accesos, ordenó a sus hombres dormir por turnos, mantuvo una pistola cargada en la mesa junto a su cama. No importaba, Bill venía, y nada iba a detenerlo. El día 6 comenzó con fuego. Bill despertó antes del amanecer y reunió a sus hombres en la oscuridad. La granja donde Davis se había refugiado era visible a la distancia, luces parpadeando en las ventanas. El teniente coronel no estaba durmiendo. Bill podía ver su silueta paseando detrás de las cortinas, de un lado a otro, de un lado a otro, como un animal enjaulado. Frank James estudió la granja a través de un catalejo. 10 hombres más Davis, informó. 6 de guardia, 4 adentro con el coronel. Bill asintió. Los necesitamos al descubierto. Archie sonrió. Tengo una idea.
El granero estaba a 50 yardas de la casa, una estructura grande, llena de heno y ganado. Archie rodeó para acercarse desde el lado ciego, invisible para los centinelas. 5 minutos después, llamas erupcionaron del techo del granero. Los soldados de la Unión vinieron corriendo. El fuego era el gran igualador en la frontera, capaz de destruir todo lo que una familia poseía en cuestión de minutos. Incluso los enemigos dejarían de lado sus armas para combatir un incendio. Los centinelas abandonaron sus puestos. Los hombres de adentro salieron corriendo a ayudar. Incluso Davis emergió, gritando órdenes, intentando organizar una brigada de cubetas. Bill y sus guerrilleros estaban esperando. La primera descarga derribó a 3 soldados antes de que supieran que estaban bajo ataque. La segunda descarga alcanzó a 2 más. Para cuando Davis se dio cuenta de lo que estaba pasando, la mitad de sus hombres estaban muertos o muriendo. El teniente coronel sacó su pistola y disparó salvajemente hacia la línea de árboles. Sus disparos se fueron largos, golpeando nada más que corteza y hojas. Bill salió de las sombras. Sus ojos se encontraron a través del patio en llamas. La cara de Davis se puso blanca. Su mano temblaba tanto que su pistola se le resbaló y cayó al polvo. Bill levantó su Colt y apuntó, pero no disparó. Todavía no. En cambio, gritó a través de las llamas: «¿Cuál de ustedes llamó a la muerte de mi hermana lamentable?» Los soldados sobrevivientes de la Unión se miraron entre sí con confusión. No entendían, no sabían de qué estaba hablando Bill, pero Davis sabía. Sus piernas cedieron bajo él, cayó de rodillas en el lodo, manos levantadas en rendición. «Por favor, suplico». Fue solo una palabra. No quise decir nada con ella. El dedo de Bill se tensó en el gatillo. Solo una palabra, repitió. «¿Eso es lo que piensas?» El fuego detrás de él crepitaba y rugía. El calor lavaba su espalda como el aliento de algo antiguo y terrible. «Tenía 14 años», dijo Bill. Su nombre era Josephine. Le gustaba bailar en el patio de la iglesia y leer libros a la luz de las velas. Solía trenzar flores en su cabello en primavera. Davis estaba llorando ahora, lágrimas cortando surcos a través del hollín en su cara. «Lo siento», sollozó. «Lo siento mucho». Bill negó con la cabeza lentamente. «Lo siento también es solo una palabra», dijo. «Las palabras no traen de vuelta a los muertos». Bajó su Colt, pero no porque estuviera mostrando misericordia. Tenía algo más en mente. «Llévenselo», les dijo a sus hombres. Archie y Frank se movieron hacia adelante, agarrando a Davis por los brazos. El teniente coronel forcejeó, gritando por ayuda, pero sus soldados sobrevivientes estaban demasiado ocupados corriendo por sus vidas. Los guerrilleros arrastraron a Davis hacia el bosque. Bill lo siguió, deteniéndose solo para recoger la pistola caída del teniente coronel. El arma de un oficial de la Unión, usada para matar soldados de la Unión. Había una poesía en eso. Los soldados restantes se dispersaron en la noche, heridos, aterrorizados, despojados de su comandante. Llegarían a Fort Cumberland eventualmente, llevando historias de lo que habían visto. Historias de Bill Anderson saliendo de las llamas como un demonio del infierno. Historias de la cacería que duró 8 días. Historias que se esparcarían por Missouri y Kansas, haciendo del nombre Bloody Bill un sinónimo de terror. Pero todo eso todavía estaba por venir. Por ahora, Bill tenía lo que quería. Davis era suyo, y el verdadero trabajo estaba por comenzar. El día 7 fue el más largo de la vida de James Davis. Los guerrilleros lo llevaron profundamente en los bosques de Missouri, siguiendo caminos que solo hombres nacidos en la maleza podrían conocer. Ataron sus manos detrás de su espalda y pusieron una soga alrededor de su cuello como una correa, forzándolo a tropezar detrás del caballo de Bill Anderson milla tras milla. Davis cayó 7 veces durante esa marcha. Cada vez, Bill
Esperó pacientemente mientras el teniente coronel luchaba por ponerse de pie. No ofreció ayuda, ni agua, ni descanso. Solo esa mirada fría y paciente que Davis había llegado a temer más que cualquier bala. Al anochecer, llegaron a su destino. Era un puente cubierto que cruzaba un arroyo que se había secado hacía meses. La estructura era vieja, construida antes de la guerra, sus maderas desgastadas y grises. Iniciales habían sido talladas en las barandas por jóvenes enamorados desde entonces dispersados por el conflicto. Bill desmontó y camino hacia el centro del puente. Se quedó allí por un largo momento, mirando hacia el lecho seco del arroyo abajo. La luz de la luna proyectaba sombras extrañas a través de los espacios entre las tablas de madera. Archie y Frank arrastraron a Davis hacia adelante. El teniente coronel estaba apenas consciente. Su uniforme estaba roto y sucio, empapado en sudor y sangre de los cortes en sus muñecas, donde las sogas habían mordido la carne. Las medallas en su pecho estaban opacas ahora, cubiertas de lodo. Bill no lo miró. ¿Sabes dónde estamos?, preguntó en voz baja. Davis negó con la cabeza. Su voz salió como un graznido. «Este es el puente de Miller's Creek», dijo Bill. «Hace 3 años, antes de la guerra, traje a mi hermana aquí para un picnic. Tenía 11 años. Empaco pan y queso y un tarro de miel de nuestras propias abejas». Hizo una pausa, recordando. «Nos sentamos aquí mismo, en este lugar, y me dijo que quería ser maestra cuando creciera. Dijo que quería enseñar a los niños a leer, porque leer era lo más importante del mundo». Las piernas de Davis cedieron. Se desplomó en el piso del puente, demasiado débil para mantenerse de pie. Bill continuó como si no lo hubiera notado. «Amaba los libros», dijo. «Nuestro padre le compraba uno nuevo cada Navidad, incluso cuando los tiempos eran difíciles. Los leía a la luz de las velas hasta que la cera se acababa. Luego leía a la luz de la luna a través de la ventana. Su voz nunca vaciló, nunca se elevó por encima de un tono conversacional. Pero había algo en ella que hacía que Davis deseara que gritara en cambio. Los gritos habrían sido más fáciles de soportar. Cuando el edificio cayó sobre ella, dijo Bill, estaba sosteniendo un libro. Una colección de salmos que había pertenecido a nuestra madre. Los rescatistas lo encontraron aplastado bajo la misma viga que rompió su columna. Bill se volvió para enfrentar a Davis por primera vez. Sus ojos estaban secos, vacíos de lágrimas, vacíos de todo excepto esa terrible paciencia fría. «Me dijeron que grito durante 6 minutos antes de morir», dijo Bill. 6 minutos de agonía, mientras el peso aplastaba su pecho y sus pulmones se llenaban de polvo. 6 minutos llamando mi nombre, esperando que yo viniera a salvarla. Se arrodilló hasta que su cara estuvo al nivel de Davis. «Yo no estaba allí», susurró Bill. «Le fallé. Eso es algo que cargaré hasta el día de mi muerte». Davis intentó hablar. Intentó suplicar de nuevo, pero Bill lo cortó con una mano levantada. «Pero tú», dijo Bill, «tú estabas allí. Firmaste la orden de mantener a esas mujeres en ese edificio. Sabías que la estructura era insegura. Sabías que morirían si se derrumbaba». «No lo sabía», dijo Davis con voz ahogada. «Te juro que no lo sabía». Bill negó con la cabeza lentamente. «Lo sabías», dijo. «Todos lo sabían. Los otros oficiales te advirtieron. Los inspectores presentaron informes. Incluso las prisioneras mismas podían sentir los pisos cambiar bajo sus pies. Las lágrimas corrían por la cara de Davis ahora. «Por favor», sollozó. «Tengo hijos, una esposa en Ohio. Me necesitan». Bill buscó en su alforja y sacó una hoja de papel. Un lápiz siguió. Los puso frente a Davis. «Vas a escribirles una carta», dijo Bill. Davis miró el papel a través de ojos borrosos. «¿Qué? Una carta a tu familia», repitió Bill, «diciéndoles exactamente lo que pasó aquí, lo que hiciste,
lo que dijiste, lo que la palabra lamentable te costó. Las manos del teniente coronel temblaban tanto que apenas podía sostener el lápiz. Bill desató sus muñecas. Escribe, ordeno. Davis tomó el lápiz. Su mano temblaba mientras comenzaba a formar letras en la página. Bill se paró sobre él, observando. Diles sobre Kansas City, instruyó Bill. Diles sobre las 30 mujeres que tuviste prisioneras. Diles sobre el edificio que sabías que iba a caer. Davis escribió. Sus lágrimas cayeron sobre el papel, manchando la tinta. Diles sobre Josephine Anderson, continuó Bill. Diles que tenía 14 años. Diles que amaba los libros y quería ser maestra. El lápiz raspó el papel. Diles que llamaste a su muerte lamentable, dijo Bill. Y diles lo que esa palabra significaba para ti. Un inconveniente menor, una nota al pie en un informe, nada más que una rueda de carro rota. La mano de Davis dejó de moverse. No puedo, susurró. Bill sacó su cuchillo. Puedes, dijo. Y lo harás. El teniente coronel miró la hoja, luego la cara de Bill, luego el papel frente a él. Comenzó a escribir de nuevo. Tomó 2 horas. Bill lo hizo describir todo. Cada decisión, cada orden, cada informe que había firmado que llevó a las muertes de esas mujeres. Lo hizo escribir sobre los gritos, sobre el polvo y la sangre y los cuerpos sacados de los escombros. Lo hizo escribir sobre Josephine, sobre una niña de 14 años que murió llamando a su hermano mientras el peso de un edificio aplastaba la vida de ella. Un aliento lento a la vez. Cuando Davis finalmente terminó, su mano estaba acalambrada y sus ojos estaban hinchados de llorar. La carta tenía 8 páginas, llena de confesiones que avergonzarían a su familia por generaciones. Bill tomó la carta y la leyó cuidadosamente. Luego la dobló y la puso en su bolsillo. «Esto está bien», dijo. «Tus hijos sabrán quién era realmente su padre». Davis se desplomó hacia adelante, toda la lucha fuera de él. «Solo mátame», suplicó. «Por favor, haz que pare». Bill negó con la cabeza. «Todavía no», dijo. «Tienes una cosa más que aprender». Sacó el pedazo del vestido ensangrentado de Josephine. La tela estaba manchada de marrón oscuro ahora, la sangre seca desde hace mucho, pero a la luz de la luna todavía parecía roja, todavía parecía fresca. Bill la ató alrededor del cuello de Davis como una soga. «Vas a entender lo que lamentable realmente significa», dijo. «Antes de morir, vas a sentir lo que ella sintió». Davis comenzó a gritar. Bill lo dejó. No había nadie que escuchara. Lo que sucedió después fue registrado en informes de la Unión como indescriptible. Los oficiales que escribieron esos informes no eran propensos a la exageración. Habían visto los horrores de la guerra de primera mano. Habían presenciado batallas que dejaron campos cubiertos de muertos. Habían escuchado historias de atrocidades cometidas por ambos lados. Pero lo que Bill Anderson le hizo al teniente coronel James Davis hizo que soldados experimentados vomitaran. No simplemente mató al hombre, lo educó. Durante horas, Davis aprendió sobre el dolor, sobre el miedo, sobre la impotencia de saber que la muerte venía y no poder detenerla. Bill le hizo experimentar lo que Josephine experimentó, el peso aplastante, la incapacidad de respirar. Los gritos que nadie respondió. Fue preciso, metódico, paciente, y nunca perdió el control. Esa era la parte que más perturbaba a Frank James. Había visto hombres matar antes. Los había visto perdidos en la rabia, cortando y tajando sin pensar. Pero Bill estuvo calmado todo el tiempo, hablando suavemente, explicando lo que estaba haciendo y por qué, como si estuviera enseñando una lección. Aunque quizá lo estaba. Davis suplicó por la muerte mucho antes de que Bill se la concediera. Prometió cualquier cosa, ofreció todo, invocó a Dios y a la patria y a la familia. Nada de eso importó. Bill estaba fuera de alcance,
fuera de la razón, fuera de la misericordia. El hermano que había fallado en salvar a su hermana se había ido. En su lugar había algo más, algo nacido del dolor y la rabia y la culpa, algo que se convertiría en una leyenda. Cuando Davis finalmente murió, el amanecer estaba rompiendo sobre el puente cubierto. Bill se paró sobre el cuerpo por un largo momento, respirando pesadamente. Sus manos estaban manchadas de rojo, su ropa estaba empapada de sangre que no era suya. Miró el desastre que había hecho y no sintió nada. Ninguna satisfacción, ningún alivio, ningún cierre, solo vacío. Josephine seguía muerta, el edificio todavía había caído. Los 6 minutos de gritos todavía resonaban en su mente. Matar a Davis no había cambiado nada de eso, pero había cambiado a Bill Anderson. Los guerrilleros enterraron el cuerpo bajo el puente. Trabajaron en silencio, perturbados por lo que habían presenciado. Incluso Archie Clement, que había visto y hecho cosas terribles él mismo, estaba callado. Frank James fue el primero en hablar. ¿Y ahora qué?, preguntó. Bill limpió su cuchillo en el abrigo de Davis antes de enfundarlo. Ahora enviamos un mensaje, dijo. Subió al puente cubierto y comenzó a trabajar. Cuando terminó, el cuerpo de Davis colgaba de las vigas por una soga alrededor de su cuello. El pedazo ensangrentado del vestido de Josephine estaba atado como un mono bajo la barbilla del teniente coronel. Una nota estaba clavada a su pecho. Decía: esto fue lamentable. Bill retrocedió para examinar su trabajo. La Unión encontrará esto, dijo. Sabrán lo que pasa cuando llaman a la muerte de mi hermana lamentable. Archie sonrió. Sus dientes amarillos captaron la luz de la mañana. Lo sabrán. Estuvo de acuerdo. Todos lo sabrán. Bill montó su caballo. Que vengan, dijo. Ya no me escondo. Se alejó del puente sin mirar atrás. El día 8 había comenzado y Bloody Bill Anderson había nacido. La Unión encontró a Davis 3 días después. Una patrulla de Fort Cumberland, enviada a buscar a su comandante desaparecido, se topó con el puente cubierto justo después del mediodía. Los gritos del joven soldado que vio primero el cuerpo podían escucharse a media milla de distancia. El oficial al mando que examinó la escena era un veterano de 2 años de guerra. Había visto cosas que lo perseguirían hasta el día de su muerte. Pero el cuerpo de Davis era diferente. Escribió en su informe que el teniente coronel había sido sometido a tortura prolongada antes de morir, que sus heridas sugerían que había vivido durante horas después del asalto inicial, que la mutilación era sistemática, metódica, casi quirúrgica en su precisión. No describió las lesiones específicas. Algunas cosas, escribió, son demasiado terribles para poner en papel. La nota clavada al pecho de Davis fue enviada al comando de la Unión en St. Louis. Los generales que la leyeron reconocieron el mensaje inmediatamente. Alguien se había ofendido por la palabra lamentable, y ese alguien había dejado claro su disgusto violentamente. La historia se esparció rápidamente. En una semana, cada oficial de la Unión en Missouri sabía lo que le había pasado a James Davis. Sabía que un guerrillero llamado Bill Anderson lo había cazado durante 8 días. Sabía lo que hizo cuando lo atrapó. La frase accidente lamentable desapareció de los informes oficiales de la noche a la mañana. Los comandantes comenzaron a usar un lenguaje diferente. Incidente lamentable, tragedia inevitable, circunstancias imprevistas, cualquier cosa menos lamentable. Tenían miedo y tenían todo el derecho de tenerlo. Bill Anderson no se detuvo con Davis. Durante los siguientes 18 meses, mató a más de 200 soldados de la Unión. Atacó patrullas, emboscó trenes de suministros, asaltó puestos de avanzada, arrancó cabelleras a sus víctimas y trenzó su cabello en las riendas de su caballo. Se convirtió en el guerrillero más temido de la guerra civil.
El hombre que una vez había luchado por la Confederación, ahora luchaba por algo más oscuro, algo personal. Cada soldado de la Unión que mataba era James Davis. Cada grito que escuchaba era Josephine. Cada bala que disparaba era una oración por su hermana muerta. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca construyó nada que lo sobreviviera. Todo lo que tenía era la cacería, y la cacería lo consumió. El final llegó para Bill Anderson el 27 de octubre de 1864. Estaba cabalgando con un pequeño grupo de guerrilleros cerca de Albany, Missouri, cuando se toparon con una emboscada de la Unión. Más de 150 soldados esperaban en la maleza, escondidos y listos. Bill los vio primero. Cualquier otro hombre se habría retirado. Habría reconocido que las probabilidades eran imposibles. Habría elegido la supervivencia sobre la gloria. Pero Bill Anderson no era cualquier otro hombre. Miro a sus 30 guerrilleros, miro a los 150 soldados de la Unión bloqueando su camino. Miro el camino adelante y sonrío. Era la primera sonrisa real que sus hombres habían visto en meses. «Síganme», dijo, «luego cargo». Los guerrilleros siguieron sin dudarlo. Habían cabalgado con Bloody Bill a través del infierno mismo. Cabalgarían con él hacia la muerte. Los soldados de la Unión abrieron fuego. Bill recibió 2 balas en la cabeza y 2 en el pecho. No cayó inmediatamente. Siguió cabalgando, siguió disparando, siguió matando. 3 soldados de la Unión murieron por su mano después de que ya estaba mortalmente herido. Finalmente, su caballo tropezó. Bill Anderson golpeó el suelo con fuerza. Yació sobre su espalda, mirando el cielo de Missouri. Las nubes se movían lentamente sobre él. Los sonidos de la batalla se desvanecían en la distancia. Pensó en Josephine. Pensó en ella bailando en el patio de la iglesia, leyendo libros a la luz de las velas, trenzando flores en su cabello. Pensó en el puente cubierto donde le había encenado a Davis sobre Lamentable. Pensó en el vestido ensangrentado que todavía colgaba de su silla. Sus últimas palabras fueron pronunciadas tan suavemente que solo el soldado de la Unión que le disparó pudo escucharlas. ¿Fue eso lo suficientemente lamentable? Entonces Bill Anderson murió. La leyenda de Bloody Bill Anderson no murió con el hombre. Creció. La gente contó historias sobre él durante generaciones. Se escribieron libros. Se cantaron canciones. Su nombre se convirtió en sinónimo de venganza en Missouri y Kansas. Decían que era un monstruo, un asesino sin conciencia, un demonio en forma humana. No estaban del todo equivocados, pero dejaron fuera las partes que importaban. Dejaron fuera a la Nina, de 14 años, que murió llamando a su hermano. Dejaron fuera el edificio que se derrumbó sobre 30 mujeres inocentes. Dejaron fuera la palabra que lo empezó todo. Lamentable. James Davis pensó que era solo una palabra, un comentario al pasar, una frase burocrática en un informe oficial. Estaba equivocado. Las palabras tienen poder, las palabras pueden crear, las palabras pueden destruir. Y algunas palabras pueden convertir a un hombre en una leyenda. Bill Anderson escuchó esa palabra en un puesto comercial en la frontera Missouri-Kansas. 8 días después, el teniente coronel James Davis murió en un puente cubierto con esa palabra tallada en la viga sobre su cabeza, y el hombre que lo mató se convirtió en algo más que humano, se convirtió en una historia. Las historias no mueren como los hombres, crecen, cambian, se esparcen de persona en persona, de generación en generación. La historia de Bloody Bill Anderson todavía se cuenta hoy. La gente discute sobre lo que significa. Algunos lo llaman héroe, otros lo llaman monstruo. La mayoría está de acuerdo en que era ambas cosas. Pero todos recuerdan la palabra que lo empezó todo: lamentable. Esta fue la cacería de Bill Anderson, y aquí es donde nuestra historia termina, pero la leyenda continúa para siempre.